Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Esperanza. Como todos los sábados en este horario, los saluda Jonás Escobar para presentar una vez más nuestro programa Tiempo de Gracia, Día de Salvación, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada que se reúne aquí en Cornelio Saavedra 520 de la Consulta. Quisiéramos volver a enfatizar que el compromiso de nuestra Iglesia y por lo tanto también de nuestra audición radial es solamente con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer fielmente las verdades bíblicas es nuestro único propósito. Hoy iniciaremos una serie de 3 audiciones donde abordaremos la importante doctrina de la elección soberana de Dios. Nuestro apreciado hermano Henry Toropilo expondrá bíblicamente esta verdad, por lo que lo invitamos, estimado oyente, mientras escucha la melodía cristiana que inmediatamente pondremos al aire, a tomar su Biblia y siéntese en familia a escuchar lo que Dios tiene para decirle. Escuchemos pues la melodía y tras ella la exposición bíblica. Como tú que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad. De Dios como tú, Jehová. De Dios como tú. De Dios como tú, que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente,
Una de las preciosas realidades de la Escritura, o que la Escritura nos enseña, es la seguridad de nuestra salvación. Definitivamente hemos hablado de esto numerosas veces, dependiendo del tema o dependiendo del pasaje que estamos estudiando. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, el destino final con Cristo Jesús en gloria para un cristiano es seguro. No hay duda de eso. Porque nuestra salvación desde un principio fue predeterminada por Dios para que sea completa y sea para siempre. El hecho de nuestra seguridad se fundamenta en que Dios desde un principio nos escogió para salvación y vamos a estar examinando esa verdad. En su monumental afirmación en Romanos 8, Pablo escribe lo siguiente, comenzando con el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Noten la importancia de esa frase, conforme a su propósito son llamados. La salvación no es un accidente en la vida de ninguna persona, es un llamamiento de Dios conforme a un propósito soberano y eterno, como vamos a estar observando. Noten cómo se lleva a cabo ese propósito que aquí se nos describe. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La verdad fundamental que asegura nuestro futuro eterno es el decreto de Dios en una eternidad pasada. Noten que el propósito de Dios comenzó en una eternidad pasada y concluye en una eternidad futura en gloria con Él. En otras palabras, nuestra seguridad en cuanto a nuestra salvación depende de la elección de Dios para salvación en el pasado. Y vamos a estar viendo esto. La doctrina de la elección es una doctrina que causa, yo diría, consternación en mucha gente, causa incomodidad. Entonces, ¿por qué vamos a tocar el tema? Si es algo que incomoda a algunos. La respuesta obvia para mí es porque la Biblia toca este tema y porque creo que este tema, una vez que lo entendamos, nos lleva a adorar a Dios de una manera singular. Esta doctrina Dios nos la reveló para ser controversial, la reveló para que nosotros le adoráramos a Él por su soberana voluntad en lo que Él hace en todas las cosas y particularmente en cuanto a nuestra salvación. Voy a ir lentamente a través de esta doctrina, así que les voy a pedir que me sigan con mucha atención. Yo creo que la razón de este malestar o reacción de incomodidad es porque los que niegan la doctrina de la elección piensan que esta doctrina cuestiona la bondad de Dios o pone en tela de juicio la justicia y la gracia de Dios. Aún entre evangélicos estoy hablando, que atacan esta doctrina, por lo general atacan a una caricatura de la doctrina. ¿Qué quiero decir con una caricatura? Bueno, ustedes saben que una caricatura es una descripción de algo que no es real, es una caricatura. Es una imagen, pero no es la realidad de lo que esa imagen describe. También atacan a los que enseñamos la doctrina de la elección, acusándonos de enseñar algo que no está en la Escritura. Y como vamos a ver, están totalmente equivocados. La Escritura habla de esta doctrina y la habla a través de todas sus páginas. Y como vamos a ver, mi querido hermano y hermana, es que si tú crees la Biblia, si tú crees en la palabra de Dios, tienes que creer en la doctrina de la elección, porque ahí está, se encuentra ahí, revelada a través de sus páginas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y no podemos ignorar la Escritura, no la podemos ignorar. No podemos escoger ciertos pasajes favoritos de la Escritura y pasar por alto aquellos que nos incomodan. ¿No es cierto? Es imposible hacer eso. Estaba hablando con un hermano que me decía que en su iglesia, cuando estudiaban Romanos, felices de cubrir el libro de Romanos hasta el capítulo 8. Pero cuando llegaban al 9, no lo estudiaban. ¿Por qué no lo estudiaban? Bueno, porque el capítulo 9, como vamos a ver de Romanos, específicamente trata de un tema singular, sobresale,
y es el tema de la elección soberana de Dios, no solamente en la nación de Israel, sino en aquellos que Él llama salvación. Y vamos a tocar algunas de estas cosas hoy. ¿Por qué existe tanta oposición a esta doctrina de la elección? Bueno, yo creo que fundamentalmente es porque existe una noción general de aquellos que se oponen a la doctrina que dice lo siguiente: la elección es una doctrina injusta. Si es cierto que la Biblia enseña la doctrina de la elección, entonces estas personas dicen, si Dios escoge a algunos para salvación y pasa por alto a otros, esto hace a Dios ¿cómo? Injusto. Lo hace injusto. Entonces, ¿cómo comenzamos a responder a este argumento? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que existen cosas en la Escritura que no entendemos. Pero el hecho de que no entendamos algo no quiere decir que tal concepto no se enseñe en la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Hay cosas secretas que pertenecen a Dios y otras que son reveladas. Y aún cosas que Dios revela en su palabra, Él las entiende, pero no quiere decir que nosotros las vamos a entender todas ellas en su totalidad. ¿Por qué? Porque no somos Dios. No podemos medir a Dios por medio de lo que nosotros entendemos o por medio de nuestra noción o entendimiento humano de lo que es justo. Nuestra mente, junto con todo lo que somos, ha sido afectada por nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza caída que recibimos ¿de quién? Desde Adán. Todo ha sido afectado, toda nuestra persona ha sido afectada. El Salmo 50:21, por ejemplo, Dios dice lo siguiente a través del salmista: pensaste que yo era tal como tú. Ese es Dios el que habla. Pensaste que yo era tal como tú. Este es un problema universal en el hombre. El hombre desea reducir a Dios a un nivel humano. En otras palabras, el hombre quiere que Dios encaje dentro de lo que la mente humana puede concebir, y eso es imposible. No podemos rebajar a Dios a nuestro nivel y pretender que Él es igual que nosotros. El salmista dice, pensaste, o Dios dice, pensaste que yo era como tú. Pero obviamente Dios no es como nosotros. Dice Isaías 55, un pasaje que bien conocemos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Hay una gran diferencia, una distancia incalculable entre nuestra mente, nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Eso Él lo declara. Pablo expresa esta realidad, por ejemplo, en Romanos 11, del 33 al 36, es una doxología, donde el apóstol habla de Dios y por supuesto hay cosas de Dios, él declara que son incomprensibles, no las podemos entender con nuestras mentes finitas, hay cosas de Dios que son inescrutables, no se pueden examinar, jamás se podrán entender en su totalidad. Dice Romanos 11, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son insondables sus juicios, son inescrutables sus caminos. Pues, dice el versículo 34, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. No podemos entender a Dios en su totalidad. Es esencial entonces que entendamos que Dios es santo, Él es infinitamente justo, Él no posee ninguna contaminación, Él es absolutamente perfecto y cualquier cosa que Él haga o diga es justa. Punto final. Dios es absolutamente libre y lleva a cabo todas sus determinaciones sin influencia externa. Dios no le pide permiso a nadie, Dios no consulta con nadie. Él dice, hace, declara lo que tiene que hacer sin ninguna influencia fuera de Él mismo. Él es libre, absolutamente libre. Todo lo hace a partir de su soberana voluntad. Todo lo que Él determina, entonces, por definición, es justo. Es justo. William Perkins, que es uno de los pastores de la época de los puritanos, escribió lo siguiente. No debemos pensar que Dios hace algo porque eso sea bueno o justo, sino
que eso es bueno y justo porque Dios lo hace. Hay una gran diferencia. Lo que Dios hace, lo que Dios declara, es bueno y justo porque Él lo hace, Él lo declara. ¿Qué derecho tiene el hombre de acusar a Dios de ser injusto si Él escoge a algunos para salvación cuando no existe ni siquiera uno que merezca la salvación? Y vamos a ver eso. La salvación en la Biblia, escuche bien esto, no es cuestión de justicia, no es cuestión de justicia. Sin embargo, el hombre piensa que si Dios escoge a algunos, eso no es justo. ¿Tú realmente no quieres la justicia de Dios? ¿La quieres? La justicia de Dios nos dice que todos merecemos solamente una cosa y esa es la condenación eterna, el infierno. Si Dios fuera absolutamente justo por lo que nosotros merecemos, entonces todos terminaríamos en el infierno. ¿Tú no quieres la justicia de Dios? Más, cuando oramos, no pidas, Señor, dame justicia. Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador. Dame tu misericordia, no me des tu justicia, porque sé a dónde me lleva tu justicia. Así que no seamos tontos en pedir a Dios justicia o pensemos que Él es injusto porque no está de acuerdo a lo que nosotros concebimos acerca de Él. La salvación no está basada en la justicia. La elección de Dios para salvación está basada en pura gracia, nada más. Comencemos con un pasaje. Vamos a estar viendo varios pasajes. Creo que vamos a hacer casi un panorama bíblico de varios pasajes que nos hablan de este tema de la elección. 1 Corintios 1, comencemos ahí, el versículo 26. Este es Pablo, que les habla a los corintios y les dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Está hablando del llamamiento a salvación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Consideremos nuestros llamados. ¿Cuántos de nosotros somos realmente la eminencia de la sociedad? ¿O lo sobresaliente de la sociedad? No. Noten lo que dice el versículo 27. Sino que Dios, noten lo que ha hecho Dios. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Ven? Y noten cómo 3 veces enfatiza el hecho de que si somos cristianos, si somos sus hijos, es porque Él nos ha escogido. Y noten a quién ha escogido. No a las eminencias, no a los superstars, no a las estrellas y los artistas y todo lo que la gente exalta como algo sobresaliente, sino que Dios escoge todo lo contrario. Y la razón la da en el versículo 29, para que nadie ¿qué? Se jacte delante de Dios. Cuando Dios escoge a un individuo para salvación, cuando Él en su gracia llama a una persona, Él lo hace porque desea hacerlo, sin que tal llamamiento tenga algo que ver con esa persona, o con alguna virtud en esa persona, o con alguna excelencia en esa persona. No. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, nos dice Romanos, y se compadece del que se compadece. Él es soberano, ¿se acuerdan? Él es absolutamente libre, sin consultar a nadie. Y todo esto para que nadie se jacte delante de Él. Y por supuesto que piense que su salvación tiene que ver con algún acto o virtud o voluntad humana. Si nosotros pudiéramos decir a Dios, bueno, al fin y al cabo, Dios, yo tuve la suficiente luz propia, ¿no?, para escoger el camino que yo sé es el recto. No, Dios te dirá, miren, yo no he escogido los que tienen luz, he escogido lo necio, lo débil, lo que no es, lo despreciado. A esas personas he escogido. Noten el versículo 30 de este capítulo 1. Pablo dice, mas por obra suya, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? Es por obra de Dios, el cual se hizo para nosotros, Cristo Jesús, sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito, ahí viene la cosa, el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Yo no me puedo gloriar en mí mismo, ni tú te puedes gloriar en ti mismo porque eres salvo o salva, porque no tiene nada que ver contigo. Es por obra de Dios, dice Pablo, que alguien está en Cristo. Es obra de Él, de un principio al fin. No tiene nada que ver conmigo.
A veces nosotros nos creemos demasiado, que tenemos virtudes y astucias que tal vez otros no tienen. No, nada que ver con nosotros. Es por obra de Dios que alguien está en Cristo y Él escoge lo que humanamente no es de valor. Pablo le llama lo necio, lo vergonzoso, lo débil, lo despreciado del mundo. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú eres del Señor Jesucristo, estás en Cristo porque Él te escogió y no lo hizo basado en alguna cosa, alguna virtud, algo que Él observó en tu vida que realmente te hace merecedor de eso. ¿Me explico? Es por Él, dice Pablo, que estáis vosotros en Cristo Jesús. Y repito, la salvación no es cuestión de justicia. La salvación es el resultado de la pura gracia de Dios. Y Dios ha escogido demostrar su gracia, y noten, a los que humanamente son los menos dignos o menos merecedores de gracia. Si tú fueras Dios, ¿a quién escogerías para pertenecer a tu grupo? ¿A quién escogerías? Bueno, escogerías a lo que normalmente la gente piensa es virtuoso o excelente. No escogeríamos a nosotros, ¿no es cierto? No lo haríamos. Algunos piensan que la doctrina de la elección divina es algo que superficialmente aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, pero como vamos a ver, está a través de la Escritura. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham, ¿no es cierto? Abraham era un hombre pagano. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, que se distinguía por ser una nación absolutamente pagana. Sin embargo, Dios lo escogió, lo llamó, hizo de él una gran nación. El capítulo 12 de Génesis nos indica eso, que Dios escogió a Abraham y a través de Abraham escogió a la nación de Israel. Dios la escogió. El Salmo 105, hablando de Israel, el salmista dice, sus escogidos. Israel son sus escogidos. El Salmo 135 dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Por supuesto, representantes de la nación. Deuteronomio 7:6 dice Moisés, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Escogió una nación Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque así Él lo quiso hacer. ¿Los escogió porque eran los mejores o los más inteligentes o los más sabios o los más virtuosos o piadosos de todas las naciones? No, sino que los escogió por pura voluntad de Él, soberana, porque Él es libre de decidir lo que Él quiere hacer. Y escogió a esa nación. Dios no escogió a Israel porque ellos eran mejores que otros, sino que lo hizo por pura gracia, porque así Dios lo determinó. Cuando venimos al Nuevo Testamento y vemos al pueblo de Dios en referencia a la iglesia, vemos que lo mismo sucede. Dios escogió a la iglesia. La iglesia se identifica en el Nuevo Testamento como los escogidos de Dios. Mateo 24, el Señor Jesús dice en referencia a los días de la tribulación, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Los hijos de Dios. Saben, por más que nos incomode el término o el concepto o la doctrina, no se puede evadir. Está, pero a través de toda la Escritura. Los hijos de Dios son llamados los escogidos. Lucas 18:6, el Señor se refiere a los suyos y dice así, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Sus escogidos. De regreso a Romanos 8. El versículo 33, Pablo describe a los redimidos, a los creyentes de esta manera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son los que han sido salvados, los que han sido redimidos, los regenerados, reconciliados con Dios y ahora pertenecen a su familia. Son los escogidos. Por tanto, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Saben qué? Pertenecemos a Dios. Si somos creyentes en Cristo Jesús, si hemos sido salvados, Dios nos ha escogido. Y no tenemos que tener ninguna vergüenza en decir eso. Gracias a Dios por eso. Somos de Él. Y dice Pablo, ¿quién podrá exitosamente traer una acusación a aquellos que Dios ha elegido para salvación? Dios los escogió, ellos son de Dios porque fueron elegidos.
escogidos. Otra vez, Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. En ningún momento se enseña en el Nuevo Testamento que nosotros escogimos a Dios, que fue por nuestra decisión, por Cristo, que vinimos a ser sus hijos. Hoy nosotros hablamos mucho de la decisión, como si dependiera de nosotros. Cristo no dijo ir por todo el mundo y hacer decisiones, dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Nosotros no escogimos a Dios. El Señor Jesús claramente le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En su oración sacerdotal de intercesión por los suyos, el Señor Jesús dice, me encanta este pasaje, lo hemos mencionado muchas veces, Juan 17, el Señor dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, Padre, no ruego por el mundo. Noten que Cristo vino al mundo, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Él vino al mundo, pero cuando ora a favor de los suyos, Él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Interesante, ¿no? Son del Señor. El Señor Jesús está diciendo que los escogidos son pertenencia del Padre y ellos fueron dados al Hijo para que tengan vida eterna. El versículo 2 del capítulo 17. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Los que vienen a salvación, los que reciben a Cristo, son pertenencia del Padre. Y Dios da como un regalo a su Hijo a aquellos que le pertenecen a Él. Somos escogidos del Padre. Noten el lenguaje, por ejemplo, de Hechos capítulo 13, del versículo 48. Y estamos simplemente hoy examinando pasajes. Es un panorama, nada más. Vamos a estar haciendo una exposición bíblica de ellos más tarde, pero hoy estamos examinándolos simplemente. Hechos 13, 48. Noten esta declaración de Lucas. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué declaración, ¿eh? Pablo y Bernabé predican el Evangelio y ¿quiénes son los que creen? Los que estaban ordenados para vida eterna. Ellos son los que creyeron y nadie más. Noten Romanos 9:11, otro pasaje que claramente enseña la elección de Dios. Romanos 9:11, hablando de los mellizos, Jacob y Esaú, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Noten que siempre Dios lleva a cabo su propósito por medio del método de la elección. Y noten el factor tiempo acá. Todavía ni habían nacido. Jacob y Esaú eran mellizos en el vientre de su madre. Y sin embargo, acá nos declara que Dios los escogió, o mejor dicho, escogió a Jacob antes de haber nacido. Y dice, no por obras, porque no habían hecho ni nada malo todavía. Cuando nosotros oramos por las personas, no sabemos quién es un escogido. Y acá dice que Dios escogió a Jacob antes de que habían nacido. Fue escogido antes de su nacimiento, no por las obras, sino, noten, por aquel que llama. Por aquel que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. La actividad en la salvación siempre es de Dios. Lo que vimos en el propósito, en la descripción del propósito. A los que antes conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó, a estos también Él llamó, a los que llamó también Él justificó, a los que justificó, a estos también Él glorificó. La obra de salvación es de Dios. La actividad de salvación siempre es de Dios. Si nuestra salvación dependiera en algún punto de nuestra actividad, póngale la firma que fracasaríamos, cada uno de nosotros. Nuestra seguridad no depende de nuestra habilidad ni de creer ni de mantenernos, porque no tenemos esa capacidad. Es la obra de Dios de un principio al fin. Es de Dios. Aquí se presenta como la obra de Dios, siempre. Noten el versículo 14. Esta es la reacción del que se opone a la doctrina. Una de las cosas que Pablo hace particularmente en el libro de Romanos es que constantemente se adelanta a un argumento que él sabe de algunos que van a reaccionar a lo que él estaba diciendo o lo que él está enseñando.
Y aquí aparece uno de estos argumentos. Este es un oponente imaginario. ¿Qué pues diremos entonces? Versículo 14. ¿Que hay injusticia en Dios? Esa es la conclusión de la gente en aquellos días y es la conclusión de hoy. Claro, por si Dios escoge es injusto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia con Dios? La respuesta del apóstol ante tal argumento es la siguiente. De ningún modo. Es un doble negativo en griego. Megenoito, en que quiere decir no, jamás, perezca la idea, perezca el concepto, perezca el pensamiento. ¿Cómo va a ser injusto Dios? Es imposible. Esto no es nada nuevo. En Éxodo 33 Dios dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, no depende de ninguna voluntad humana. No es por obras, sino por aquel que llama. No depende de tus obras, no depende de mis obras, depende de Dios, quien es aquel que nos llama. Porque dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Con razón algunos no quieren estudiar el libro de Romanos capítulo 9. Porque es duro de masticar. Esto es como tragarse un carozo. No se puede masticar un carozo. La conclusión es ineludible. Dios escoge y decide tener misericordia de algunos. Romanos capítulo 11, 5. Estamos todavía en Romanos. Y continuamos en esta examinación panorámica de la literatura bíblica sobre el tema. Romanos 11, 4 y 5, Dios se dirige al profeta Elías, quien pensaba, ¿se acuerdan? Que era el único que había quedado. Y se estaba autocompadeciendo ahí. Y Dios le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. En el versículo 5, de la misma manera existe en la época de Pablo. Pablo escribe de un remanente de judíos creyentes según la elección de Dios. Noten el versículo 5. Y de la misma manera, dice Pablo, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Otra vez, conforme a la elección. La doctrina del remanente es una doctrina a través de toda la Escritura, es preciosa. El remanente de Dios es remanente de Dios porque Dios los escogió, nada más. No hay otra razón, no hay otra explicación. El decir que somos creyentes porque nosotros tuvimos la voluntad y la decisión es tomarnos demasiado crédito en la salvación, que no existe en la Biblia. Son sandeces nuestras. Es absurdo decir eso. La elección de un remanente es por pura gracia de Dios. 1 Pedro 1. Aquí Pedro está hablando de los expatriados, ¿se acuerdan? Los creyentes que fueron dispersos en la diáspora ahí del mundo conocido. Las provincias que aquí se mencionan son Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados de la dispersión, dice Pedro, en Ponto, Galacia, Capadocia. Y después noten cómo les llama, los elegidos. Otra vez, los elegidos, los creyentes, los elegidos. En todas las epístolas del Nuevo Testamento, cada vez que nos confrontamos con la palabra llamar o llamados, se refiere o se usa en referencia a un llamamiento eficaz de Dios a aquellos que Él ha elegido para salvación. Dios llama y el hombre o la persona responde, porque ha sido escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo, como vamos a ver. Y llegamos a Efesios 1, es lo que acabo de decir. Efesios 1:3. Noten cómo Pablo se expresa con gratitud a Dios y exaltación de Dios. Versículo 3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así comienza. ¿Cómo es que nos ha bendecido con toda bendición espiritual? ¿Cómo es que fuimos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual? ¿Cómo comenzó esto? Bueno, fue cuando nosotros tomamos la decisión por Cristo. Ahí comenzó todo, porque fuimos bien astutos, muy inteligentes fuimos. No, dice, fíjense el versículo 4. Según nos escogió, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ni existía el mundo cuando Dios nos escogió. No había nada. Como dijo Spurgeon, y lo he mencionado tantas veces, Dios definitivamente me debe haber elegido a mí antes de la fundación del mundo. Nunca me hubiera elegido a mí cuando sabía lo que yo iba a hacer o cuando yo vivía.
porque Él sabía qué persona era. ¿Tú te merecías la salvación cuando el Señor te llamó a ser salvo? Eras una persona dignísima, pero tus pensamientos eran puros como la nieve que cae sobre un bosque en el invierno. Tú eras una pureza de esas, pero por eso te escogió Dios. Eso nos indica que ninguno de nosotros merecemos ser creyentes. Y si somos creyentes es por pura gracia de Dios. Si somos salvos es porque Él nos salvó por pura gracia, no porque merecíamos absolutamente nada. Nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo y gracias a Dios por eso. Noten el versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Todo el lenguaje bíblico nos dice que los creyentes en Cristo Jesús, los redimidos, se encuentran en esa bendita condición porque fueron escogidos por Dios. Fuimos escogidos por Dios. Por eso podemos estar seguros en nuestra salvación. Porque no depende de nosotros. Ni al inicio, ni hoy, ni mañana. Y gracias a Dios por eso. Primera Tesalonicenses, Pablo está escribiendo a esta iglesia y los describe de esta manera. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Teniendo presente sin cesar, versículo 3, delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. ¿Cómo sabía Pablo que eran elegidos de Dios? Sus vidas daban evidencias de que habían sido elegidos por Dios. Y en su segunda epístola a esta misma iglesia, en el capítulo 2, versículo 13, Pablo les dice, pero nosotros, noten esto, me encanta, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, porque habéis sido tan inteligentes en escoger al Señor como vuestro Salvador. ¡Qué grupo fabuloso sois! Doy gracias a Dios por vosotros porque realmente, miren lo que dice, doy gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Por eso daba gracias a Dios, Pablo, porque habían sido escogidos por Dios. Pablo expresa gratitud a Dios por su gracia en escoger a estos creyentes. Damos gracias a Dios porque Él escoge, no damos gracias a Dios porque la gente es inteligente y lo suficientemente hábil para escoger a Dios. ¡Qué ridículo! Nadie escoge a Dios, a menos de que Él le abra el entendimiento y le mueva en su espíritu a abrazar el Evangelio. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie en su condición natural, de hombre caído, busca a Dios. Primera de Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no acepta las cosas de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Si no tiene el Espíritu de Dios trabajando en él, ¿cómo va a entender? Si el Espíritu de Dios no le está moviendo a fe, ¿cómo es que va a recibir el Evangelio? No puede. Está muerto en delitos y pecados. Es un cadáver. ¿Qué va a ser un cadáver? Nada. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque ni se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Un hombre en la carne, en su condición natural, no puede buscar a Dios. No puede. Por eso no nos exasperemos, hermanos, cuando hablamos con gente acerca del Evangelio y nos responden. ¿Cuántas veces me he sentido triste y personas que conozco bien y no quiero mencionar, les he hablado tantas veces y no responden? No tenemos que exasperarnos. De alguna manera Dios nos está abriendo el entendimiento de esa persona. En el versículo 14 de 2 de Tesalonicenses 2 dice Pablo, y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él llama salvación, lo hace por medio del Evangelio. Y si nos llama salvación, noten lo que dice, es para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos llama salvación para mantenernos salvos por un rato y si fallamos, sonamos. No, nos llama salvación para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La salvación siempre culmina en gloria. Y porque Dios los había escogido, por lo tanto Dios los llamó mediante el Evangelio, hablando de los tesalonicenses, y por lo tanto ellos ahora iban a alcanzar la gloria
del Señor Jesucristo. El lenguaje bíblico en cuanto a la doctrina de la elección no es ambiguo, no es dudoso, es claro. Si tú crees en la Biblia, tú tienes que creer en la predestinación, tú tienes que creer que Dios escoge a aquellos que son salvos, porque se encuentra ahí. Si tú crees en la Biblia, tú debes creer que Dios determinó que los que Él llama salvación, Dios también los llama a su destino final, que es la gloria con Cristo. Dios escoge, eficazmente llama a los que han de ser salvos. Y sin embargo, con toda esta claridad, hay gente que todavía se resiste a aceptar esta doctrina. Y esta resistencia no es algo de hoy. Esta resistencia fue desde el momento que la doctrina comenzó a enseñarse. El apóstol Pablo se confronta con gente que resistía a eso en Romanos 9:18. Otra vez, hablando de Jacob, escogido, Dios escoge a Jacob y rechaza a Esaú. El hecho de que Dios tiene misericordia de algunos y a otros endurece. Noten la reacción del que se opone. En esos días y el día de hoy lo mismo, dice el versículo 19. Me dirás entonces, dice Pablo, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Quién resiste su voluntad? Una reacción lógica, una conclusión lógica. Si ya está todo establecido por la elección divina antes de que una persona nazca, si Dios va a tener compasión de que Él quiera tener compasión, y si no depende del hombre que quiere o del hombre que corre, entonces ¿cómo puede Dios culpar a una persona de rechazar? ¿Cómo es que yo me voy a poder resistir a la voluntad soberana eterna? Es un argumento razonable. Otra vez, Romanos 9. ¿Ven por qué muchos eluden Romanos 9? Este es justamente el hueso con el cual los que se oponen a la doctrina se atoran o se atragantan. No lo pueden pasar. No lo podían pasar en esa época y no lo pueden pasar hoy. Y noten que este es justamente el argumento que Pablo anticipaba ante su enseñanza sobre la predestinación y la elección divina. Los oponentes a la elección divina argumentan que tal doctrina es injusta. ¿Cómo puede Dios escoger a algunos para salvación y permitir que otros se pierdan? Si este es el caso, entonces, ¿cómo puede Dios culpar a alguien si tal persona no es escogida? Ahora, versículo 20 da la respuesta a eso. Y noten que realmente Pablo no contesta esa pregunta. Noten lo que dice. El versículo 20. Dice Pablo, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? La respuesta de Pablo al argumento es el siguiente: cállate la boca. Ya ni hables. Cállate la boca. ¿Quién eres tú, hombre, limitado en tu entendimiento, que tienes la osadía de cuestionar a Dios y su justicia? ¿Quién eres tú? Ni sabes lo que estás diciendo. ¿Ven que Pablo no trata de defender lo que acaba de enseñar? Ah, sí, tienen razón, ¿verdad? Me pasé un poquito en eso. No, él se mantiene de acuerdo a lo que acaba de enseñar, y en lugar de tratar de explicar y suavizar la doctrina de la elección, dice, ¿quién eres tú, hombre, para insultar a Dios y cuestionarlo? ¿Quién te crees que eres? Esta fue la reacción de Job, cuando después de argumentar con Dios, capítulo 40 de Job, dice Job, o el Señor, mejor dicho, le dice en el capítulo 40, versículo 1, entonces continuó el Señor y dijo a Job, noten esto, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? Job, contéstame, ¿quién te crees tú, Job? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Podrás tú contender conmigo, el Todopoderoso? Entonces Job respondió al Señor y dijo, se dio cuenta, he aquí soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado, no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Esta debe ser nuestra reacción. Esta es la postura sabia. Cuando estamos tentados a contender, o mejor dicho, a contestar a Dios porque no entendemos su proceder. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! Decir que Dios no es justo porque Él escoge a algunos y pasa por alto a otros es tan absurdo como una vasija de barro que se queje de que el alfarero la hizo de una manera o de otra, o le dio esta forma o le dio otra forma, que es justamente la ilustración del versículo 21.
¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y la respuesta es sí, el alfarero tiene el derecho a hacer eso. Dios tiene el mismo derecho. Noten en el versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Saben qué? Lo que está diciendo Pablo acá es que la gente se va a oponer a la clara doctrina de que Dios escoge a algunos y pasa por alto a otros. Y Dios hace eso porque en su libre y soberana voluntad decide hacerlo. Y eso es justo porque Él es justo. Y vamos a hablar de eso. Noten que Pablo describe a toda la humanidad como una masa de barro. De esa masa ya creada, y todos van en camino a la condenación, porque la paga del pecado es muerte. De ese grupo humano caído, todos en camino a la perdición, Dios escoge a algunos y los salva. ¿Nos vamos a quejar en contra de eso? Debemos glorificar a Dios porque en su misericordia, en su soberana voluntad, Él escogió a algunos para salvación. Todos iban en camino a la perdición. Todos eran vasos de ira en camino a la destrucción. Nosotros pensamos que Dios dice, bueno, a vos te voy a coger, a vos te voy a vos no. Desde antes de la fundación, bueno, vos antes de la fundación te vas al infierno. No es una decisión arbitraria, así como vamos a observar. Todos íbamos en camino al infierno y en su gracia, bendita gracia, Él nos escogió a algunos para salvación. Yo sé que esta doctrina es difícil. Y yo sé que algunos de ustedes están ahí hasta retorciéndose adentro. Y sé que es una doctrina que causa cierta angustia. Pero Dios no la reveló para que nos angustiemos. Dios la reveló para que nosotros le adoremos por lo que Él es. Ese es el propósito. Y gracias a Dios por que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Hay porciones de tu palabra que son difíciles de entender y sin embargo están ahí, están en tu palabra, son verdad. Señor, te pido que nos des una actitud de reverencia y así como Job lo expresó, taparnos la boca cuando queremos contestar algo que no entendemos. Señor, tú eres Dios, nosotros somos hombres. Tú eres infinito, nosotros somos finitos. Tus pensamientos son más altos, así como el cielo de la tierra, que nuestros pensamientos. Y Padre, nos sometemos ante eso. Pedimos, Señor, que bendigas nuestros corazones, bendigas cada mente, cada corazón. Gracias por habernos elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. En su nombre pedimos. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor.
la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La palabra de Dios es clara. La salvación, estimado oyente, es del Señor. Él ha elegido a los suyos desde antes de la fundación del mundo y ha decidido salvarlos pura y exclusivamente por medio de la predicación del Evangelio. No pierdas tiempo, estimado oyente, en tratar de altercar con el Altísimo. Ríndete a lo que Él mismo manifiesta en su bendita palabra. Y si al escucharla te sientes totalmente humillado ante ella y caes en cuenta que eres un pecador, acércate ahora mismo al Señor. No pidas su justicia, ya que ella te condenará a la perdición eterna. Pídele su misericordia y que en su soberana gracia te conceda la fe y el arrepentimiento que te conduzcan a la cruz. Y Él mismo hará de ti una nueva criatura y gozarás de la salvación eterna que sólo Él puede garantizar y sólo a quienes Él mismo decide salvar. Llegamos así al fin de nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza, en el 91.3 del dial. Seguiremos desarrollando bíblicamente este importante tema de la elección soberana de Dios. Por otra parte, estimado oyente, queremos invitarle cordialmente a asistir a nuestra reunión de estudio bíblico. La realizamos todos los domingos a partir de las 17 horas, aquí en Cornelio Saavedra 520 de la Consulta. Nos agradará contar con vuestra presencia
y compartir juntos las enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos decirle que no levantamos ofrenda. No deseamos ningún beneficio económico de parte suyo. Solo nos mueve el único propósito de compartir la palabra de Dios. Bien, antes de despedirnos, quisiéramos dejarles los distintos medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. Repito, 2622 68 47 45. Si quiere enviarnos un correo electrónico, puede hacerlo. Nuestro email es ice.reformada@gmail.com. Repito, ice.reformada@gmail.com. También puede entrar en nuestro Facebook. Puede ingresar directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Mi nombre es Jonás Escobar y ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos y cada uno de ustedes aquí en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que el Señor, estimado oyente, los bendiga grandemente.